El Señor les bendiga, queridos hermanos. Reciban un saludo muy especial en esta hora de parte de la Iglesia, Comunidad Cristiana Linaje del Rey. Hemos venido estudiando los días miércoles las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, a través de las cuales Él nos trajo muchas y enriquecedoras enseñanzas que son para cada uno de nosotros, hermanos. Nosotros debemos apropiarlas, hacerlas nuestras, aprender de ellas y mirar qué enseñanza tiene el Señor para cada uno de nosotros, hermanos, y ponerla sobre todo por obra, hermanos, poner la palabra del Señor por obra, porque si no, de nada nos sirve tener un conocimiento aquí en nuestra mente, pero si no obramos, si no hacemos lo que el Señor nos demanda que hagamos, hermanos, pues sería en vano. Entonces, lo importante, hermanos, es que además de que aprendamos, hermanos, permitamos que el Espíritu Santo desarrolle en nosotros esa obra maravillosa que Él quiere hacer en todo su pueblo, en cada uno de sus hijos, para que no seamos como personas que simplemente a veces comentan o hablan acerca de la palabra de Dios, sino que realmente nuestro fruto permanezca, como dice el Señor. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos hable, que nos ministre, que nos enseñe en esta hora lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Bendito Padre Celestial, en este momento, Señor, honramos tu nombre, te buscamos de corazón y queremos escuchar tu voz, queremos escuchar tu palabra, oh Dios, queremos pedirte ministración, Señor, que tú verdaderamente nos ministres, Señor, y hagas una obra de sanidad, de liberación, una obra preciosa, una obra poderosa en todos tus hijos. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos muchas gracias. Amén. Bien, hermanos, vamos a ver una parábola muy especial, muy sencilla, pero de mucha edificación para todo el pueblo de Dios. Yo la he titulado La semilla que crece y da fruto. Pero antes de leer la parábola en alguno de los evangelios, porque está en 3 evangelios, vamos a leer una porción del Salmo 137. Esta porción tiene que ver con la palabra que hoy el Señor nos va a enseñar, pero es muy apropiada porque el pueblo de Israel estaba viviendo un momento muy especial, un momento difícil para ellos, estaban bajo cautividad y entonces ellos decían, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Y es que el pueblo estaba viviendo momentos difíciles, el pueblo estaba padeciendo en ese momento circunstancias muy duras, estaban bajo cautividad y allí duraron muchísimos años. Allí se levantó una nueva generación que serían los que retornarían. De pronto algunos que salieron siendo muy niños también volvieron. Pero recién que habían salido, cuando estaban allí en cautividad, les pedían que cantaran, pues ¿qué iban a cantar? Esto es importante, hermanos, porque en el mundo entero estamos pasando un momento muy difícil, una prueba bien difícil y muchas veces escuchamos de otras personas que han padecido esta enfermedad o consecuencias de todo lo que se está viviendo. Y no es fácil, hermanos, pero es aún más difícil cuando personas cercanas a nosotros, cuando personas muy allegadas, bien sea familiares o amigos, han padecido y algunos se han quedado ahí. No es fácil y el mundo entero le echa la culpa a Dios. Algunos están solamente esperando que salga la vacuna, que empiece la vacuna, pero no por buscar a Dios ni por estar agradecidos con el Señor, sino para volver a llevar una vida alejada de Dios. Nosotros extrañamos la iglesia, extrañamos el podernos congregar, el podernos reunir,
Yo sé que a todos nos hace falta, amados hermanos, el poder darnos un abrazo, el poder saludarnos de una manera presencial, hermanos. Eso nos hace falta y eso muchas veces trae congoja y no solo con hermanos de la iglesia, a veces con nuestros mismos familiares, con nuestros padres o hermanos o amigos, el poderse encontrar sin tanto protocolo, el poderle dar un abrazo, un, una palabra de cariño, el poderse acercar a esa persona nos hace falta, hermanos. Todo esto hace que muchas veces haya congoja, haya cierta tristeza, hermanos, en la iglesia del Señor, en ti como hijo de Dios, en mí, en cada uno de nosotros. Así estaba en su momento el pueblo de Dios. Seguramente lo que ellos vivieron en su momento fue mucho más difícil, hermanos, porque estaban bajo cautividad y no había ni siquiera una vacuna anunciada, no había ni siquiera alguien que estuviera diciéndoles tranquilos que en tanto tiempo van a ser rescatados, ¿no? Ellos no tenían ni idea, hermanos. Y allí estuvieron más o menos 70 años cautivos en ese tiempo, hermanos. 70 años. Nosotros apenas llevamos un año de esta pandemia, aún no se ha completado siquiera un año. Y, y el ser humano psicológicamente se ve afectado. Y nosotros, aunque seamos hijos de Dios, a veces estas cosas nos afectan de una manera bien fuerte, hermanos. Entonces, pasamos por tiempos difíciles, pasamos por tiempos de prueba, algunos hemos perdido seres cercanos, seres queridos, o nos hemos enterado de personas allegadas a nosotros que han perdido sus seres queridos y no es fácil, hermanos. Hay momentos de desolación, a veces de pronto puede surgir un deseo de no seguir adelante, decepcionados de otros, de hermanos en la fe y aún hasta de Dios. Le echamos la culpa a Dios de estas cosas, que por qué oramos por fulano, por sultano, no se sanó. No entendemos lo que estamos pasando y buscamos respuestas, pero no las encontramos, hermanos. Es difícil entender lo que pasa a nuestro alrededor y sacar ánimo o fuerzas desde donde no las hay. No es fácil. ¿Cuál será el propósito de Dios en todo esto entonces, hermanos? ¿Qué pensarán los que nos rodean, aquellos a los cuales hemos hablado del Señor, les hemos predicado y, y dirán, pero bueno, ¿y Dios qué dice de todo esto? ¿Será que Dios no es capaz de sanar, de quitar esto? Claro que sí, nosotros lo sabemos. Sin embargo, todo esto hace parte del trato de Dios con los hombres. ¿Y qué nos viene entonces a decir el Señor? Ahora sí vamos a ir a la parábola y vamos a leer en Mateo. Esta parábola también está en Marcos y en Lucas, pero vamos a centrarnos en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos 31 y 32. Dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, ese granito de mostaza. Pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Esa es la porción que encontramos en Mateo 13. Y yo les quiero recordar, hermanos, que estuvimos viendo el año pasado, allí en la carta a los Gálatas, donde el apóstol les decía, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y decía el apóstol que contra tales cosas no hay ley. No hay ley que se imponga cuando lo que surge en nosotros es el fruto del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro, hermanos? En que el Señor viene a demandarnos fruto, pero un fruto no es posible si no hay una planta, y una planta no es posible si no ha sido sembrada, y eso no es posible si un grano no ha sido puesto allí en la tierra. Entonces vinimos a ver del Señor que el grano fue puesto en la tierra, y es un grano muy pequeño, es un grano de mostaza. Ahorita les voy a leer acerca de la mostaza. Los granos de mostaza se usan como especia principalmente en la India, en Nepal. Los tuestan y se plantan, se saltean, se usan como verdura en diferentes platos. Los granos suelen necesitar más o menos de 3 a 10 días para germinar en condiciones propicias. Incluye una atmósfera fría, un suelo relativamente húmedo. Bueno, estos son temas de detalles que seguramente nosotros por ahora no vamos a cultivar la mostaza, pero es importante que lo sabemos. Eh,
Hay países que son productores gigantes de mostaza, hasta Canadá, Hungría, el Reino Unido. Bueno, hermanos, ella contiene mucha proteína, la mostaza contiene mucha proteína. Y también se usa pues para preparaciones que dan sabor. En nuestro medio se usa mucho la mostaza, hay varios tipos de mostaza, está la amarilla y varios colores, la mostaza negra, y hay una que tiende hacia ser un color bien pálido. Eh, el grano de mostaza tiene aproximadamente 2 milímetros de espesor, de diámetro, 2 milímetros. Es un grano muy pequeño. Sin embargo, cuando el árbol crece, se levanta, puede medir mucho más de casi más o menos 3 metros. Es como hasta donde lo dejan crecer pues, para temas de cultivos y todo esto. Sin embargo, en la época del Señor Jesús, suponemos que eran árboles mucho más altos, porque aunque sean hortalizas, aunque sea una hortaliza, crece como un árbol mucho más gigante. Bien. Entonces entendemos que la mostaza pues se usa para muchos temas de cocina. Ese es su principal uso. Tiene una floración que dura alrededor de 7 a 15 días después de que ya las plantas han crecido, y más o menos entre 35 y 45 días aparecen las flores, y luego ellas maduran, salen unas vainas, lo que llamamos una vaina, y ellas vienen pues con las semillas, que son las que más adelante se tuestan. Pero entonces estamos pensando en algo muy pequeño, que es el grano de mostaza. Y es importante que lo consideremos. ¿Por qué? Porque dice que el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. Y esa es la parte que a nosotros nos compete. Es decir, que cuando el reino de Dios viene a nuestra vida, es como algo muy pequeño, amados hermanos. Pero tiene un potencial muy grande, porque se hace un árbol gigante, hermanos. Dios sabe el potencial tan grande que hay en tu vida y hay en mi vida, principalmente porque es su sola presencia lo más grande y poderoso que un hombre pueda tener, o una mujer, hermanos. La presencia de Dios en nosotros es lo más grande que podemos nosotros tener. Los cristianos tenemos grandes y riquísimas promesas de parte de nuestro Dios, pero a veces no las conocemos, o lo peor, aunque las conocemos, nos hemos dejado engañar por el enemigo, no las creemos. eh, no nos humillamos, hermanos, no nos sentimos necesitados de Dios. Pero si buscamos al Señor, Él nos habla de sus propósitos para nuestra vida. Pareciera a veces incluso que los creyéramos, hermanos, pero no nos atrevemos a actuar en fe. ¿Por qué? Porque posiblemente en nosotros hay temor, hay cobardía, hay incredulidad. Me llama mucho la atención una porción en Apocalipsis donde dice: pero los cobardes e incrédulos no heredarán el reino de los cielos. Los cobardes e incrédulos. Y a veces el Señor te dice algo, me dice algo, pero nos volvemos cobardes, no le creemos a Dios firmemente, somos incrédulos, hermanos, y es algo que el Señor quiere que se corte totalmente en nuestras vidas. Pues bien, dice que este hombre tomó el granito, lo tomó y lo sembró en su campo. Así el Espíritu de Dios ha sembrado en tu vida, hermanos, ese grano, ese pequeño grano con un potencial muy grande. Es una semilla, amados hermanos, que sabemos que va a producir un fruto gigante. La siembra, hermanos, cuando se siembra algo hay una clara intención de que haya plantas productivas, que den fruto, que produzcan fruto, hermanos. Entonces, cuando el reino de Dios viene a tu vida, no es para quedarse ahí, no es para que muera ahí, hermanos, sino para que haya un crecimiento. Y es importante, hermanos, que nosotros nos preguntemos qué tanto hemos crecido en el reino de Dios, qué tanto la obra de Dios se ha hecho en cada uno de nosotros, hermanos, o estamos igual que el día que aceptamos al Señor, no hemos crecido nada. Pensamos que el año pasado no hubo crecimiento. ¿Por qué, hermanos? Debemos crecer todos los días y todos los años, amados, en la fe. Debemos crecer como hijos de Dios. Las semillas son sembradas en el campo de nuestra vida, y nosotros somos la tierra. Recordemos también la parábola del sembrador. Ella nos habla de una buena tierra. La pregunta es: ¿qué clase de tierra eres tú? Esa parábola nos hablaba acerca de diferentes clases de tierra. Hay algunas que están
entre las rocas, junto al camino, vienen las aves y las comen. Hay otra que está en la roca y entonces produce rápido las plantas, pero se secan por el sol se secan. Hay otras que el enemigo las roba y hay otras que crecen junto a ellas los espinos y los cardos y la ahogan y la palabra se hace infructuosa. Pero hay buena tierra, esa buena tierra que eres tú y que soy yo, hermanos. Recordemos, hermanos, que el Señor es el sembrador y Él viene, amados hermanos, a trabajar en nosotros. ¿Sabían que hay tierras que aparentemente no son nada productivas? Allí en las tierras de Israel, hermanos, eran unos desiertos completos. Hoy en día las han trabajado de tal manera que son tierras supremamente productivas, donde sacan unos frutos gigantes de excelente calidad porque trabajaron esas tierras. De esa misma manera, hermanos, nosotros, aunque seamos muy duros, o familiares nuestros, hermanos, que vemos como que nunca van a aceptar al Señor, como que son tan duros, hermanos, el Espíritu de Dios viene a trabajar en ellos. Si son como roca, como polvo, viene el Señor a moler hasta que se vuelven como polvo, pero viene después el agua del Espíritu Santo y el Señor trae nutrientes hasta que se produce esa tierra maravillosa, tierra preciosa que va a producir un buen fruto. Entonces, hermanos, no dudemos de la obra de Dios, no dudemos del Espíritu Santo, de lo que está haciendo en personas que aparentemente no le conocen. A veces decimos, pero Dios, ¿cuándo va a obrar en fulano? ¿Cuándo va a hacer algo en sutano? No, oremos, hermanos, oremos para que la obra del Espíritu Santo de Dios sea propicia, para que esa persona sea tierra propicia, para que cuando venga la semilla, venga y produzca fruto. Pues hermanos, pidamos a Dios que también nosotros seamos esa buena tierra, que Él nos trate de tal manera que lleguemos a ser esa semilla que produzca el mejor de los árboles, hermanos, el más grande, el más productivo. ¿Qué necesitamos entonces, hermanos? Pregúntale tú al Señor, ¿qué necesitas entonces? ¿Necesitas del agua del Espíritu Santo? ¿Necesitas los nutrientes que están en la palabra de Dios? ¿Necesitas de ese sol de justicia que es el Señor en nuestras vidas? ¿Necesitas que sea podada? Porque es que a veces nos crecemos tanto, pero yo conozco plantas que crecen y crecen y crecen, que debieran ser de frutos, crecen mucho, pero no dan frutos, hermanos, y a veces tienen que podarlas, y una vez que son podadas, entonces ya dan fruto. Asimismo, hermanos, el Señor muchas veces viene a quitarnos cosas de esta tierra, cosas que nos sobran y que no permiten que demos el fruto del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, pidámosle al Señor que seamos dóciles a su mover, al mover de su Espíritu Santo en nuestras vidas, para que realmente esa semilla produzca ese fruto que todos necesitamos. Dice que el grano de mostaza es la más pequeña de las semillas, pero viene a convertirse en en la más grande de las hortalizas. En los cultivos de hoy el éxito no está totalmente garantizado, hermanos. A veces hay inclemencias del tiempo, hay mucha lluvia o poca lluvia, hay plagas que se comen las plántulas y entonces el que está cultivando la tierra pierde, hermanos. Pero en el Señor tenemos el éxito garantizado. Él sí sabe qué necesitamos y Él todo lo usa para bien. Él es el labrador. Recordemos que en Juan 15 Él nos dice que Él es el labrador, que nosotros somos esos pámpanos, hermanos, y Él es el que está haciendo esa obra en cada uno de nosotros. Ahora, hermanos, recordemos también lo que dice la parábola, que cuando la planta crece y se hace árbol, vienen las aves de los cielos y hacen nidos. Incluso comen de ella, de sus semillas, hermanos. Si somos tierra buena y el Espíritu Santo obra en nosotros, seremos árboles de justicia, dice el Señor, plantío de Jehová. Muchos vendrán a nosotros y encontrarán fruto, sombra, alimento que les ayudará a reconocer y a ver al Señor en sus vidas también, hermanos. Dios nos tiene preparados para grandes cosas y para grandes obras. Ahora, ¿de qué manera crece una planta, hermanos? Lo hace de una manera coordinada. El tallo y las hojas van saliendo hacia arriba. La raíz se va fortaleciendo y profundizando entre la tierra de donde toma los nutrientes. Llega el momento de la floración y luego el del fruto. Sin embargo, la mayoría de las plantas
aunque produzcan fruto muy jóvenes, siguen creciendo y dando fruto hasta hacerse fuertes árboles que son de mucha bendición, hermanos. Entonces, hermanos, ser parte del reino de Dios nos recuerda, si nosotros pensamos cuando Jesús inició su ministerio, empezó a llamar al uno, empezó a llamar al otro. El Señor hizo milagros, empezó a traer sanidades y eran muy pocos los que lo seguían. Hubo un momento en que hizo milagros donde multiplicó los peces, multiplicó el pan y muchos se alimentaron. Y le seguían a veces grandes multitudes, hermanos. De muy pocos que empezaron, hubo grandes multitudes que más adelante le seguían. Sin embargo, había momentos en que él quedaba solo. Hermanos, recordemos en Apocalipsis 7:9 que dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Eso va a suceder, hermanos. Eso va a suceder. ¿Y cómo empezó el ministerio del Señor? Con uno o dos que Él fue llamando, hermanos. A veces menospreciamos, hermanos, incluso nuestra iglesia. Menospreciamos el tamaño, menospreciamos el departamento en el que servimos, que tenemos pocos instrumentos. De pronto podemos pensar que son pocos niños, que son pocos profesores de escuela dominical. Hermanos, eso no debemos mirarlos porque nosotros no sabemos qué fruto va a producirse más adelante. Una profesora de escuela dominical que lucha con un grupo de niños pequeños puede decir: pero yo aquí sola, hay iglesias grandes donde puedan llevar estos niños. No, hermanos, donde Dios nos haya puesto, allí vamos a fructificar. Hay un evangelista que lo rechazan y una vez va a entregar folletos, va a hablar del Señor y lo rechazan. Ánimo, porque no sabes, alguno de esos panfletos o folletos que haya repartido, qué fruto va a dar más adelante. De pronto un predicador trae la palabra y ve a algunos normales, otros que de pronto se están durmiendo, otros, y entonces se va a despreciar. No, va con más ánimo y con más ahínco y con más amor a seguir predicando la palabra del Señor. Hay padres que pueden estar intentando guiar a sus hijos en los caminos del Señor y sentir que no tienen éxito, pero esa palabra que tú le das a tus hijos, esa palabra que tú le compartes a tus hijos es palabra de vida que va a producir fruto. A veces los líderes, los ministros, los pastores escuchamos solo críticas que a veces en la carne nos pueden desanimar, deprimir, pero no, hermanos, la obra no es nuestra, no es del hombre, la obra es del Señor. La obra que hacemos para la extensión del reino de Dios puede parecer insignificante o pobre. Recordemos en Nehemías 4:3 dice: lo que ellos edifican, así decían en ese momento porque ya habían empezado a edificar los muros, dice: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Menospreciaron la obra que estaban haciendo allí. Sin embargo, hermanos, aunque nuestros esfuerzos por el reino de Dios sean aparentemente ínfimos, endebles, Dios promete bendecirlos, hermanos, aunque puedan ser pequeños, la bendición de Dios está allí, hermanos. No olvidemos que así como aprendimos en esta parábola, como el crecimiento a veces ni se nota, pero cuando nos damos cuenta ya hay un árbol gigante. El avance del reino de los cielos continúa, hermanos, y no es por esfuerzos humanos, sino por el poder y los propósitos de Dios. Jesús dijo que ni aun un vaso de agua dado en su nombre quedaría sin recompensa. Eso está en Mateo 10:42. Él viene a recompensar, hermanos, lo que nosotros hacemos, hermanos. A veces el enemigo nos engaña para que no prediquemos, para que no actuemos en el nombre del Señor, para que no llevemos la palabra de Dios, hermanos, para decirnos: mire, es que hay que hacer mucho ruido, hay que conseguir un gran estadio y hay que llenarlo y que eso sí es de Dios. Hermanos, Dios bendice tanto a los que llenan estadios como a donde hay dos o tres. Dice: donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, he aquí yo estoy allí en medio de ellos. Él actúa de formas, hermanos, que nosotros humanamente a veces no percibimos, pero son la obra suya en el mundo entero.
Debemos, por tanto, animarnos al servicio del Señor, sabiendo que las cosas grandes proceden de principios muy pequeños. De un pequeño grano de mostaza se va a producir un árbol que va a traer muchas vainas con mucha mostaza, hermanos. Hermanos, un solo niño en la escuela dominical puede ser el principio de una escuela floreciente. Una conversión en la iglesia, hermanos, puede ser el comienzo de una iglesia poderosa, hermanos. Una palabra que el Señor traiga puede ser la iniciativa de una obra cristiana gigante que nosotros aún no entendemos, hermanos. Puede que una semilla sea, puede no, es con seguridad una gran cosecha de almas salvadas que van a venir más adelante. No menospreciemos entonces los comienzos humildes, hermanos. No caigamos en la tentación de pensar que para lo poco que podemos hacer no vale la pena ni siquiera empezarlo. No, hermanos. Lo poco o mucho que podamos hacer es para la obra de Dios y Dios lo bendice. Por tanto, no nos dejemos desanimar en lo más mínimo, hermanos. En lo más mínimo, sigamos con la confianza plena, con la seguridad en el Señor, que todo esfuerzo, grande o pequeño, que hagamos por servirle, será multiplicado para la gloria del Señor. Recordemos, en el Antiguo Testamento la palabra nos habla de árboles. Ellos tipificaban reyes o imperios que ofrecían protección a pueblos y a naciones en ese entonces, hermanos, que los representaban como las aves que venían allí a anidar. Recordemos cómo sucedió con, ¿qué dice la palabra en Ezequiel 31:6? Allí nos habla acerca de Faraón, rey de Egipto. Dicen, y en sus ramas hacían nido todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban muchas naciones. Hermanos, de eso nos habla. En ese momento el faraón, el rey de Egipto, era descrito como un gran árbol donde llegaban muchas aves, y la nación de Egipto, que era en su momento la gran nación, hermanos, y la gran potencia de ese entonces, hermanos, allí venían de todos lados, de todos lados se cobijaban. También nos dice la palabra que Daniel interpretó un sueño de Nabucodonosor en el que él y su reino era un gran árbol donde se cobijaban muchos pueblos y naciones. Eso está en Daniel 4 del 10 al 27. Entonces, en ese contexto, hermanos, es interesante considerar la profecía de Ezequiel, que la encontramos en Ezequiel 17 del 1 al 24. Dice, el profeta utiliza también las figuras de grandes árboles y aves para representar reinos y naciones. Después de que Nabucodonosor, hermanos, rey de Babilonia, conquistara Jerusalén, el rey de Israel hizo pacto con él comprometiéndose a servirle. Pero después de esto buscó ayuda en Faraón, rey de Egipto, y se rebeló contra el rey de Babilonia. Entonces Ezequiel, hablando de parte de Dios, condenó la actitud del rey de Israel y le anunció que sería llevado a Babilonia, donde sería muerto, y también el resto de Israel que le había seguido sería destruido. Pero en medio de esta situación extrema, hermanos, en la que había desaparecido toda esperanza de continuidad para su pueblo, Dios anuncia que iba a levantar un renuevo del que formaría su propio reino, un gran árbol, hermanos, debajo del cual vendrían a cobijarse naciones y pueblos. Y termina diciendo en Ezequiel 17:24, y sabrán todos los árboles del campo que yo, Jehová, abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo, Jehová, lo he dicho y lo haré. ¿Ustedes se imaginan de qué árbol estaba hablando en ese momento la palabra del Señor? ¿De quién estaba hablando? De nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Él es ese gran árbol al cual todos nos podemos arrimar, hermanos, y en el cual podemos definitivamente encontrar esperanza para nuestra vida, sustento, abrigo, sombra, alimento. El Señor Jesús es ese gran árbol. Voy a leer, hermanos, en el Salmo 92, los versículos 12 al 15. Y miren esta palabra como nos dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Aleluya. Dice que el justo florecerá como la palmera. ¿Ustedes saben qué viene después de la floración? Después de la floración viene el fruto.
El buen y verdadero fruto vendrá en cualquier, así haya tiempos difíciles, pero cuando llegado el tiempo, hermanos, va a venir fruto. Es por eso que en estos tiempos difíciles, hermanos, también debemos dar fruto. No echarnos para atrás, no dejarnos llenar, hermanos, de lo que está en el mundo, de tristeza, de congoja. No, hermanos, nuestro gozo y nuestra fortaleza es el Señor Jesucristo, y el fruto que Él viene a producir en nosotros es el de mejor y mayor bendición, no solo para nosotros, sino para los que están a nuestro alrededor, hermanos. Llenémonos de ese ánimo. Hay personas tristes, hay familias, hermanos, acongojadas, sin esperanza. Nosotros somos los llamados a hacer esos árboles de bendición en el cual ellos llamen y pidan oración y sientan una esperanza, una palabra de esperanza, de fuerza, de fortaleza. Eso somos tú y yo, hermanos. Por tanto, nosotros como hijos de Dios, vamos, hermanos, a permitir que esa pequeña semilla, ese reino de Dios en nosotros crezca y se fortalezca, y ese reino de Dios produzca fruto, fruto de vida, y se haga grande, amados hermanos, y muchos vengan y nosotros seamos bendición para ellos. Vamos a pedirle al Señor que ministre no solamente nuestras vidas, que seamos esa tierra buena, hermanos, que no, que, que va a producir fruto o árboles con buenos frutos, donde muchos vengan y nosotros, hermanos, sigamos siendo bendición, hermanos. No permitamos que el enemigo nos acongoje, no permitamos que el enemigo venga a llenarnos de tristeza, no, para nada, hermanos. Tú y yo somos de bendición para el que está a tu lado, para tu vecino, para tu vecina, para tu compañero de trabajo, para tu familiar, hermanos. Sabemos que la verdadera consolación viene del Espíritu Santo de Dios. No dejemos la oración, no dejemos el clamor en el departamento de intercesión. Todos los días hay peticiones de oración por el uno, por el otro, porque está hospitalizado, porque está entubado, porque, bueno, por esta familia que perdieron un familiar. Amados hermanos, muchos están esperando es que oremos y ya todo se acabó. No es lo que el Señor ha dicho, hermanos. Y vamos a pasar este tiempo, esta temporada va a pasar. Y sabemos, hermanos, que más que la vacuna es nuestro Dios, hermanos. Oremos para que entre un temor a Dios en el ser humano, un anhelo de buscar a Dios, un anhelo de clamar a Él, de humillarse ante la presencia de Dios, de reconocerle como el grande, como el sublime, amados hermanos. Porque no es la ciencia. Si hay ciencias, porque Dios le ha dado al hombre esa sabiduría, hermanos. Pero definitivamente, hermanos, es el Señor en nuestras vidas el que nos da paz, el que nos da consuelo, y ese consuelo vamos a transmitirlo a los demás. Por tanto, hermanos, el reino de Dios que está en ti, que vino a ti como una pequeña semilla de mostaza, como un grano de mostaza, pero que fue puesto en la tierra, y fue tierra buena, que eres tú y que soy yo, hermanos, que germinó, que creció y se hizo un árbol gigante, amados hermanos. Vamos a ser de bendición para el esposo, para la esposa, para los hijos, para los vecinos. Muchos van a llegar a los pies del Señor por tu predicación, por mi predicación. Recordemos que el Señor en este año nos ha llamado, hermanos, a predicar la palabra del Señor. Este es el